Hola, bienvenido a la clase de enfermedades y condiciones que afectan el periodonto. Al término de la clase, esperamos que puedas describir las características clínicas e histológicas de la enfermedad gingival inducida por placa bacteriana, el agrandamiento y la recesión gingival. Para ello debemos recordar la anatomía del periodonto, que como tú recordarás y como hemos estado viendo en clase, tiene algunas características peculiares. Tenemos una encía libre, un margen gingival, una encía herida, una mucosa alveolar, una línea mucogingival. Y a esto hay que agregarle de manera muy importante el aparato de inserción, como hemos discutido ya en cursos anteriores, y un punto clave, que es la unión cemento-adamantina. ¿De dónde viene la enfermedad? ¿Cuál es su etiología? ¿Cuál es la etiología en general de las enfermedades gingivales, de las enfermedades periodontales? En términos concretos o en términos generales, antes se hablaba del concepto de placa dental. La placa dental como un acúmulo de bacterias en el cual de pronto el odontólogo removía de la boca del paciente y decía, tenemos una masa deforme amarillenta. Sin embargo, este concepto fue evolucionando. Con la tecnología y los diferentes recursos, se pudo descubrir que esta placa no solamente era una masa amorfa, sino que era una masa que contenía bacterias. Es así que cambia el término a placa bacteriana. Sin embargo, los estudios han seguido evolucionando y hoy no solamente tenemos una placa bacteriana, sino que tenemos una masa de bacterias en las cuales estos organismos interactúan entre ellos, formando el concepto que hoy conocemos como biofilm. Anteriormente se pensaba que las bacterias no eran específicas para determinadas enfermedades, es decir, simplemente existía placa, existía enfermedad. Sin embargo, ya vemos en muchos de nuestros pacientes que el acúmulo de placa no necesariamente refleja la presencia de enfermedad. Eso bajo los parámetros de la teoría de la hipótesis de placa no específica. Y es así que hoy tenemos la hipótesis de placa específica, en donde hay organismos específicos que causan enfermedades específicas. Y hoy no solamente sabemos eso, sino sabemos que también las enfermedades no solamente dependen de la placa, sino de una serie de factores. Por eso hablamos hoy por hoy de enfermedades multifactoriales. Las enfermedades periodontales realmente son amplias. Muchas de ellas las irás descubriendo y aprendiendo a lo largo de la carrera. Hoy, por ejemplo, trataremos una pequeña parte de ellas, como son las enfermedades gingivales. Como puedes ver en el cuadro, las enfermedades gingivales también presentan una amplia variedad. Sin embargo, hoy día trataremos acerca de las enfermedades gingivales inducidas por placa bacteriana, que son entre el 90 y el 95% de las enfermedades gingivales en cuanto a su prevalencia, es decir, son las más frecuentes. Estas enfermedades gingivales asociadas a placa bacteriana, también las llamadas como las famosas gingivitis, pueden ser clasificadas en 4 puntos. Asociadas a placa bacteriana, asociadas a enfermedades que son modificadas por factores sistémicos, modificadas por medicación o modificadas por malnutrición. En el punto 1, es decir, las enfermedades gingivales asociadas únicamente a placa bacteriana, representan la mayor frecuencia de estas y pueden ser tanto asociadas con algún factor local contribuyente o sin ningún factor local contribuyente. Si recuerdas los contenidos que hemos visto a lo largo de los primeros años de la carrera, un factor local contribuyente es aquel que predispone al acúmulo de placa bacteriana. Ya puede ser un medicamento protésico, un medicamento ortodóntico, una lesión de caries cerca del margen gingival, restauraciones desadaptadas, entre otros. Estas enfermedades gingivales tienen características que vamos a encontrar en la gran mayoría de ellas, por eso es que se llaman características universales. Por ejemplo, sus signos y síntomas estarán confinados a la encía. Al ser una enfermedad gingival, todas las características estarán confinadas a la encía.
La presencia de placa bacteriana para iniciar o exacerbar la gravedad de la lesión es un factor clave. Si no hay placa bacteriana, definitivamente no hay enfermedad. Asimismo, podremos encontrar signos clínicos de inflamación, como tú ya conoces, eritema y edema, el cual se puede manifestar en boca como un sangrado. Vamos a encontrar un nivel de inserción estable, eso quiere decir que no hay una reabsorción ósea. Asimismo, veremos que se trata de una lesión reversible. Eso quiere decir que si nosotros controlamos el acúmulo de placa bacteriana, que es el factor etiológico principal, la enfermedad se resuelve. Y finalmente, la enfermedad gingival, en la gran mayoría de los pacientes, si no es tratada, puede desencadenar luego en procesos mayores como son las enfermedades periodontales como la periodontitis crónica. Sin embargo, esto no se da en todos los pacientes y es algo que iremos estudiando a lo largo de la carrera. En cuanto a los cambios clínicos, como tú ya sabes, la encía tiene ciertas características. Un color rosado coral, un festionado uniforme, es firme la palpación, resiliente, no hay un sangrado, bien, tampoco no hay un exudado gingival y tiene una temperatura estable de 34 grados centígrados. Sin embargo, en un paciente con la enfermedad gingival, como podemos ver en la fotografía, tenemos de pronto unos márgenes gingivales que tienen un cambio de color, hacia rojo o rojo azulado. Podemos ver una zona edematosa, aumentada en volumen, la cual es muy blanda e irregular, sangrado al sondaje, ¿bien? Que son características que nos están indicando que hay una enfermedad gingival. A esta se le puede agregar, como mencionábamos, la presencia o no de un factor local contribuyente. Este factor es muy importante y es importante que nosotros lo reconozcamos, ya que merece tratamiento para lograr el éxito de la enfermedad. Para lograr el éxito del tratamiento de la enfermedad. Si nosotros no tratamos ese factor local contribuyente, sin lugar a dudas, el éxito va a estar comprometido. Bien, ya que no bastará solamente con retirar la placa bacteriana presente, sino que también tenemos que controlar todos los factores que pueden contribuir a la enfermedad. Si vemos ya la enfermedad desde el punto de vista histopatológico, es importante que sepamos que vamos a encontrar varios estadios. Primero tenemos el estadio de gingiva prestina, que es un estadio que clínicamente probablemente nunca encontremos. Es un estadio de laboratorio en el cual es un estado de salud que no se puede alcanzar, ya que es un estado de salud en el cual no tenemos prácticamente mayor acúmulo de bacterias. Sin embargo, ya sabemos que la boca es un ambiente contaminado, la boca es un ambiente en el cual tenemos naturalmente bacterias. Al haber tan pocas bacterias o una ausencia total de estas bacterias, el número, la cantidad de los diferentes agentes de mecanismo de defensa es mínima, como son los neutrófilos, los cuales tratan de emanar a través del surco. En condiciones de salud, bien, en condiciones en las cuales evaluamos al paciente, si bien clínicamente no desencadena un sangrado ni tampoco de signos clínicos, sin embargo, a nivel histológico sí está pasando una serie de eventos en donde tenemos una ligera migración de neutrófilos, ¿no? Monocitos, que son parte del mecanismo de defensa, ¿no? Lo cual reacciona ante este acúmulo leve, pero acúmulo de placa bacteriana. Podemos ver que no hay ningún cambio a nivel de los tejidos, no hay edema ni eritema. Sin embargo, cuando ya empezamos a hablar de una gingivitis temprana, ojo, esto no es una clasificación clínica, es tan solo una clasificación de tipo histopatológico, es una gingivitis temprana aquella en la cual ya tiene instalada 4 o 7 días, en donde la migración de neutrófilos y el mecanismo de defensa es mayor, en donde para poder lograr una mayor defensa ha habido una proliferación también de vasos sanguíneos y la dilatación de los mismos,
lo cual incrementa el caudal de sangre, volviendo la zona eritematosa y edematosa. En una gingivitis establecida, ya vemos cómo hay un cambio de volumen mayor. Bien, vemos cómo hay una migración, una gran migración del mecanismo de defensa. Eso se da entre los 14 a 21 días. Miren la migración de neutrófilos, monocitos y macrófagos representados por estos puntos, digamos, púrpuras. Clínicamente tenemos ya un gran aumento de volumen, un gran cambio de color. Tenemos una gingivitis establecida. Por otro lado, conversábamos hace un momento que tenemos una gran cantidad de enfermedades periodontales. Entre ellas también podemos encontrar otro rubro, como son las deformidades bucogingivales y condiciones alrededor de dientes, o deformidades y condiciones bucogingivales alrededor de dientes. En esta clasificación también podemos encontrar varios puntos. Sin embargo, discutiremos hoy por hoy tan solo un par de ellos. El primero es la recesión gingival, la llamada recesión gingival o retracción gingival, como también podemos encontrarlo. Si tú recordarás, en condiciones ideales tenemos que el margen gingival se posiciona coronal a UCA, o incluso podemos encontrarlo en nuestros pacientes, como ya lo hemos visto en las prácticas, muy cerca del nivel de UCA. Sin embargo, como podemos ver en esta fotografía, el margen gingival de esta pieza se posiciona apical, es decir, hacia la raíz. Y miren cómo de pronto podemos reconocer un cambio de color entre la corona clínica y la raíz que se encuentra expuesta. Esta condición es bastante común y la vamos a poder encontrar en muchos de nuestros pacientes. Esto debido a que la recesión gingival se puede dar por diferentes etiologías. Por ejemplo, por un factor mecánico asociado ya sea a un mal hábito o incluso asociado a un cepillado traumático, el cual, con la intención de remover la placa bacteriana, termina lesionando la gingiva a ese nivel. Recuerden que cuando hablamos de gingiva hablamos de encía, termina lesionando a ese nivel. Y ese cepillado traumático es tan constante en el tiempo que genera esa recesión. Lo podemos reconocer porque generalmente los pacientes que tienen un traumatismo de cepillado tienen las zonas muy limpias. No hay placa bacteriana, pero sí hay una recesión producto de este exceso. También podemos reconocer que esta recesión no solamente abarca un diente, sino abarca varios dientes contiguos, debido a que el cepillo llega a una zona determinada y ella es su efecto. También podemos encontrar su etiología debido a diferentes enfermedades inflamatorias, debido al acúmulo de placa bacteriana, el cual genera la recesión de los tejidos. Incluso el acúmulo de placa bacteriana que se da levemente en nuestros pacientes puede generar una retracción de los tejidos. Y finalmente, otro de los factores que puede llevar a la recesión gingival es la presencia de la enfermedad periodontal o la periodontitis crónica, en donde hemos tenido también una amplia pérdida de tejido óseo, que será tema de discusión más adelante durante tu carrera. Por otro lado, tenemos otra condición que también afecta el periodonto, y esta es la llamada exceso gingival. El exceso gingival realmente abarca una serie de puntos, es una clasificación que tiene varios puntos, los cuales no es motivo de la clase de hoy discutir. Sin embargo, sí es importante que sepas los conceptos generales, como es que el exceso gingival hace alusión a lo siguiente. Por ejemplo, recordarás que el margen gingival se posiciona generalmente a este nivel. Sin embargo, en muchos de nuestros pacientes observaremos que este margen gingival ha migrado coronalmente. Es así como podemos ver grandes diferencias en estos casos o en estos casos, que ya iremos estudiando a lo largo de la carrera.